Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la Cámara de Menchu. Les saluda Eliezer Jiménez Julio, hoy aquí en Bilbao, en Euskal Herria, en el País Vasco, y donde tenemos la oportunidad de estar participando en un seminario sobre víctimas en el exterior que organiza la Asociación Jorge Freiter Romero, de nuestro amigo Jorge Freiter. Y aprovechamos la oportunidad para encontrarnos con Alberto Pinzón Sánchez, que es toda una institución del exilio y de la lucha revolucionaria en Colombia. Alberto, gusto en saludarte. Muchos tiempos sin verte y realmente apreciando tus escritos, tus análisis, y queremos aprovechar para conversar contigo. Buenos días, bienvenido. Gracias, Eliezer. Sí, realmente hace varios años que no nos contactábamos, precisamente a raíz del acuerdo de La Habana y del fracaso que significó el posconflicto. En Colombia, pues nos separamos, las organizaciones que teníamos en el exilio prácticamente se disolvieron, quedamos muy pocos rezagados y hubo lo que pasó, una dispersión de los compañeros que veníamos armando una lucha muy importante para dar a conocer los intereses de los exiliados en el mundo. Es decir, el acuerdo de La Habana significó como el hecho de que un jarrón chino se hubiera caído al piso y hubiera saltado en fragmentos. No solamente fragmentos militares, sino también fragmentos culturales, políticos, sociales, y cada uno cogió su camino y prácticamente estuvimos al borde de haber perdido toda nuestra lucha desde el punto de vista político y social. Alberto Pinzón Sánchez es médico, antropólogo y psicólogo. ¿Cómo ves hoy día, Alberto, el proceso del exilio colombiano desde tus campos profesionales? Bueno, como te decía, los exiliados víctimas del Estado colombiano, a través de su aparato contrainsurgente, los paramilitares, pues tuvimos que salvar nuestra vida, que era lo único que nos quedaba, el derecho a existir. Nos refugiamos en países de Europa y fuimos recogidos como víctimas. Pero yo quería plantearte algo, y es que los exiliados perseguidos por el Estado colombiano tenemos un plus. Es decir, además de exiliados, somos víctimas. Y además de víctimas, somos exiliados. Es una figura dialéctica, es decir, somos víctimas y exiliados a la vez. No solamente víctimas, que se les reconoce el derecho de víctimas, sino el hecho de exiliados. Aquí en Europa se usa una palabra que reemplaza la palabra de exilio, Eliezer, y es que somos fugitivos. Venimos huyendo de una muerte segura que nos esperaba en cualquier calle de Bogotá o de Barranquilla o de Colombia. Es decir, somos víctimas y ese plus del exilio. El exilio significa un desarraigo. ¿Sabe qué es el desarraigo? Es quitarle la raíz, desarraigar, quitar la raíz. Y cuando uno desarraiga una planta, esa planta se seca, Eliezer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Perdemos el derecho a dejar nuestros huesos en donde reposan los huesos de nuestros antepasados, que es el sentido de la patria que le daban los griegos a su terruño.
O sea, para nosotros, además de desarraigados, somos expatriados. Nos han quitado la patria. Tenemos que venir aquí a sufrir la xenofobia. Somos latinos, cuando no sudacas, cuando no negros, cuando no migrantes, cuando no refugiados, todas las palabras que existen. Pero además de eso, Eliezer, sufrimos el hecho de tener que perder nuestro idioma. En el caso tuyo, ahora alemán, Y tú también tienes que perder y hablar francés. hablar francés. Francés, por más latino que sea, es otro idioma, con otra pronunciación, otras vocales y otro pensamiento. El francés no tiene la diferencia que tenemos nosotros entre el ser y el estar. No manejan el tiempo como lo manejamos nosotros y no tienen el sol de las 6 a las 6. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, que es el trópico, y el sol encima de nosotros. El sol que es la fuente de toda energía. Eso es un dolor extra al de ser víctimas. Por eso te digo que es un plus, víctima más exiliado. Y eso es lo que no se ha considerado. Y eso es lo que hemos venido, o por lo menos yo reclamo, que se tenga en cuenta. ¿Cuántos años en Alemania? Yo llegué a Alemania por una ayuda que me dio el embajador de Alemania en Colombia, que me salvó después de un atentado que se me hizo, y llegué a Hamburgo paradójicamente el 1 de mayo, no se me olvide esa fecha, es una fecha Mítica. emblemática para nosotros, los luchadores por la paz, la democracia y el socialismo. El 1 de mayo del 2002, sume, 23 años llevo en Alemania. Como te digo, he tenido que cambiar de idioma. Mi familia tuve que reubicarla en otros países. Y a nivel profesional, Sí, en lo profesional, en todo. Tuvieron que reconstruir su vida los hijos míos, muchachos, a quienes yo le transmití, ¿ya?, ese derecho a luchar por la paz y por la democracia. Y ellos no vieron futuro en sus carreras, y entonces el hijo mío emigró a un país muy importante y hoy es un médico prestigioso, profesor de una universidad. Y la hija mía, también odontóloga, vino a España y se especializó en odontología y hizo una carrera importante que no pudo hacer en Colombia, que tampoco hubiera podido hacer, porque las condiciones eran prácticamente de persecución, de cerco, de sierra, y todo a raíz de que yo participé como un miembro de la sociedad civil por mi carrera, por mi academia, por mis conocimientos, en una comisión de personalidades que hacía recomendaciones a la mesa de negociaciones y diálogo entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Pastrana en el Caguán, en el año 2000. Pues bien, la comisión de personalidades, que éramos 4, firmamos las recomendaciones que están vigentes hoy, Eliezer. Siguen vigentes esas recomendaciones, porque era una comisión diseñada única y exclusivamente para que hiciera recomendaciones para el desmonte del paramilitarismo en Colombia. y está vigente. 2001, Eliezer. Hicimos las recomendaciones, las presentamos en el plazo concreto que se nos asignó, e inmediatamente vino la amenaza de Carlos Castaño, que plasmó en su libro
mi confesión, la página 313, nunca se me olvidará, donde dice que Alberto Pinzón Sánchez es una ficha de la guerrilla, un comunista aguerrido y que realmente... Te sentencia a muerte ahí. Pues eso significó la lápida. A los pocos días me hicieron el atentado y tuve que salir. O sea, se da el caso de que luchar por la paz de Colombia significa la muerte. Y no solamente la muerte mía, sino la de mis hijos, a quienes tuve que sacar también. Eso es algo muy doloroso y por eso uno aquí viene no solamente a reclamar derechos. Ah, sí, yo tengo el derecho a la vida, sí, yo tengo el derecho a la justicia, yo tengo el derecho a la reparación, yo tengo el derecho a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál justicia? ¿Cuál justicia? ¿O cuál reparación? ¿Cuál reparación? Pero además de eso tengo el derecho a sufrir. Tengo el derecho a no expresar mis sentimientos, a no expresar mi dolor, a callar. O tengo el derecho a expresarlo y a decir y a plantear que no hay verdad, que la verdad en Colombia es una verdad oficial, que la justicia especial para la paz es una justicia especial para los victimarios que siguen libres y que continuamos en ese círculo infernal de la guerra civil perpetua mutante, porque es una guerra civil en la cual los colombianos nos estamos matando desde el año 1947, cuando mataron a Gaitán. Yo te decía, Eliezer, que por ejemplo, hace unos días, el 8 de mayo, los grandes dirigentes de Europa Occidental van a Auschwitz, en Polonia, y hacen una ofrenda solemne en conmemoración a las víctimas del nazismo que murieron allí en los hornos crematorios de ese campo de concentración nazi. Y yo te decía, Eliezer, ¿por qué hoy en día en Colombia no se hace una cosa parecida, incluso más limitada, las autoridades de las instituciones colombianas van al horno crematorio que construyó el señor Salvatore Mancuso, rinden una ofrenda a esas víctimas que fueron allí incineradas, convertidas en cenizas, desaparecidas en cenizas y esparcidas por los campos del Catatumbo, sino que además el señor Mancuso está libre. Recibe como premio la libertad y el seguir conspirando y el seguir construyendo un cuerpo nazi como es el narcoparamilitarismo, que recibe el nombre de cada masacre y se cambia de camisa como cambiarse de nombre. Autodefensas, más convivir, pachenchas, Clan del Golfo, Liberadores de la Sierra. Cada vez que hacen una masacre y esa masacre se conoce, se cambian la camisa y se cambian el nombre. Y continúa la guerra civil, matándose colombianos entre colombianos. A propósito, Alberto, hoy, ¿cómo ves Colombia desde el exilio, políticamente? Pues yo miro la situación política en Colombia con gran preocupación. Desde los primeros días del gobierno de Petro, yo planteé una tesis de la tradición marxista, y es que a los hombres se les mide por lo que hacen, no por lo que dicen. Eso me generó enemistades. Yo me sigo sosteniendo en esa tesis. Y la verdad es que, Eliezer,
yo no veo grandes realizaciones en el gobierno del llamado cambio, el gobierno de la izquierda progresista. Veo todo lo contrario, veo una involución, veo una cooptación de esa lucha que generó y que tuvo la juventud en el movimiento social, que generó la movilización social de los años 20 y 21 y hasta el 22. Hoy eso está cooptado con el cuento de las reformas, que no se han hecho ni se van a poder hacer. Con el cuento de la paz total, que no se ha hecho ni se va a poder hacer ya. Que fracasó. Y todo lo contrario, más muertes, más combates. ¿Y quiénes son las víctimas? Los colombianos matándose unos con otros. Los mordiscos se matan con la segunda Marquetalia y con la primera Marquetalia y con los herederos de la araña y con los paramilitares y con los comandos de la frontera, y se matan unos con otros, porque es que esa es la estrategia contrainsurgente que domina en Colombia, ponerlos a pelear mientras yo me lucro con esa guerra. Yo disfruto con esa guerra, no solamente disfruto y satisfago mi sadismo, sino disfruto económicamente, disfruto los bienes que me deja el saqueo. Entonces, hoy con gran preocupación veo y amanecen las noticias que mientras el presidente Petro está en Pekín firmando un tratado comercial con el gobierno chino para incluir a Colombia dentro de la ruta de la seda, sospechosamente en Colombia se le da prácticamente un golpe de Estado, le maniatan toda su bandera política y le liquidan la propuesta que había lanzado el 1 de mayo de hacer una consulta popular. Ahora, ¿qué viene? Viene una deriva que no se sabe a dónde conduzca, pero a mí me queda sonando el hecho de que el secretario de Estado, Mr. Rubio, califica ese acuerdo entre Colombia y China como una vergüenza, como algo prácticamente que no se debe tener en cuenta. E inmediatamente la clase dominante contrainsurgente en Colombia se aglutina y a través de sus políticos le da el golpe a Petro. Y eso es un golpe político indudablemente contra la izquierda, no solamente contra el pacto histórico, sino contra toda la izquierda que tenía puestas sus esperanzas en esas reformas, en esas propuestas electorales que se habían hecho, sino que además ha aglutinado a la derecha con la extrema derecha y con el centro y con todos los cooptados para ganar las elecciones que vienen el año entrante. Futuro negro para Colombia. Yo sí creo que es un futuro negro, pero más que negro es un futuro sangriento, represivo, porque en un mundo tan cambiante como este, porque te voy a decir una cosa, Eliezer, me viene a la mente la frase, aquella metáfora tan bonita de Gramsci del interregno, de que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y en ese interregno, en ese intervalo, en ese estado, aparecen los monstruos. Así es. Bueno, pues el monstruo ya nació. Es el monstruo pardo del nazismo que recorre toda Europa, que recorre el mundo. El fascismo, el nazismo, que está arrasando países, arrasando con
con civilizaciones arrasando, con culturas matando, destruyendo, en una fase histórica de destrucción, construcción, que es una frase del capitalismo, que son las fases del capitalismo, y ya Colombia no está ajena a ese monstruo. Ese monstruo existe en Colombia porque además existe desde hace muchos años, desde el falangismo de Laureano Gómez y Ospina Pérez, con diferentes nombres, que en alianza con Lleras Camargo hacen el Estado plebiscitario de 1957, que construye un Estado contrainsurgente, que es el que está hoy en día dominando. En Colombia hay un Estado contrainsurgente que ha logrado conformar un bloque de poder contrainsurgente, que es el que ha llevado el país a esta situación. Es una clase dominante, conformada por un bloque conformada por 10 ruedas dentadas, que la socióloga científica social muy importante como Vilma Liliana, ¿ya? Construyó, Vilma Liliana Franco, construyó y dice que son 10 ruedas dentadas, los latifundistas, los medios de comunicación, la clase política, los narcoparamilitares, las fuerzas militares, la institucionalidad, la justicia, los latifundistas, en fin, cada uno en un entramado contrainsurgente, cuya expresión más obvia son los narcoparamilitares, que siguen funcionando impunemente, y esas ruedas dentadas, esas 10 ruedas dentadas tienen un centro, Eliezer, un centro, un eje sobre el cual giran, porque las ruedas no tienen que girar sobre un eje. Ese eje es la embajada más grande que tienen los Estados Unidos en el mundo, en Bogotá. De todas maneras, el bloque de poder contrainsurgente y el Estado contrainsurgente colombiano, indudablemente que si no se logra transformar profundamente, pues no será un paraíso, no será ni siquiera aquella famosa utopía que teníamos en los años 70, cuando comenzamos nuestra militancia política en la Universidad Nacional, de luchar por la paz, luchar por la democracia y luchar por el socialismo. Hoy en día no hay paz, hoy en día no hay democracia y mucho menos socialismo. Elías. Alberto, muchos catalogan al gobierno de Gustavo Petro, la derecha extrema dice que comunista, otros lo llaman de izquierda. Yo le digo liberal, neoliberalismo puro y duro, que ejerce un papel en donde muchos de la izquierda real creyeron en él y que hoy están desilusionados. ¿Cuál es el concepto que tú tienes hoy sobre el gobierno de Gustavo Petro? Mire, Eliezer, para mí, uno de los más graves defectos de la izquierda marxista y de la tradición marxista, que siguen la tradición marxista en Colombia, uno de los más grandes y peores defectos es la falta de la autocrítica. No han hecho autocríticas de nada, porque además han impuesto una visión autoritaria que impide que se haga una autocrítica. No hay democracia interna. Y si uno no se autocritica, ¿cómo puede corregir? ¿Cómo? Yo admito que el ser humano comete errores, pero hay que
criticarse, tener un sentido de autocrítica y corregir. Y eso es lo que no existe en la izquierda. Perdónenme que se lo diga. Todo lo contrario. Parece que es como algo predeterminado, ir hacia allá, dejarse cooptar, participar en ese aquelarre, hacer connivencia con Roy Barreras, conociéndolo como lo conocen, hacer connivencia con Benedetti, hacer connivencia con todos estos otros, y hacer gobierno. Los franceses tienen un término, usted lo conoce, la tal cohabitación. Así es. Eso, bueno, ok, la cohabitación en la cama está muy bien, pero en la política yo más bien considero que hay que tener uno matices y saber con quién se acuesta y con quién no se acuesta para hacer una verdadera cohabitación. A mí eso es algo, es un error que va a costar muchísimo, y mientras no exista una autocrítica y un deseo de corregir, pues vamos a estar en esa situación tan crítica. ¿Qué hacer, Alberto, ante esto que tú analizas y que es duro reconocerlo? A algunos no les va a gustar ni tu posición ni la mía, pero es la verdad lo que hay. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer? Hay que organizar la esperanza, luchar, seguir luchando por esas utopías, volver a darle sentido a la palabra paz, volver a darle sentido a la palabra democracia, convertirla en una democracia popular, en una democracia directa. Estudiar más, leer más, a los clásicos. Claro, sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario, decía Lenin, y eso es un hecho real. Sin teoría no hay práctica, y sin práctica no hay teoría. Por eso este seminario es una fusión práctica de una teoría, reivindicar el exilio. Y por eso hemos dado este paso tan importante y hemos logrado este reconocimiento que se ha puesto hoy. Alberto, de verdad, muchas gracias de haberte tenido aquí en nuestro humilde programa. Para mí. Una ventana al exilio. Te deseamos éxitos y que sigas esas luchas, esos escritos, esos análisis, esas críticas, y que de verdad ha sido un placer para nosotros tenerte en este programa, Alberto. Muchas gracias, Eliezer, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo técnico de Menshu en la cámara hoy aquí en Bilbao, Euskal Herria, donde hemos participado en este seminario que Jorge Freiter, a través de la asociación de su difunto ahimolado padre, Jorge Freiter Romero, viene desarrollando con el tema de víctimas de exilio, y que de verdad es un placer haberse encontrado con amigos, viejas amistades, luchadores como Alberto, que hoy hemos tenido la oportunidad de que él nos dé sus impresiones sobre el exilio, sobre el tema de la revictimización aquí en Colombia, y cómo ve ese panorama que no pinta bien para los colombianos y colombianas. Con el apoyo técnico de la Cámara de Menshu, aquí en Bilbao, Eliezer Jiménez Julio, y en la parte de edición de Amaya, en los estudios centrales de Diversa Comunicación. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias.